El último martes de junio, en esa hora exacta en que Roma desocupa sus oficinas y la luz sobre el río Tíber adquiere el tono del latón viejo, el Papa no descansaba. El martes debía ser su día libre, una mañana apartada de audiencias y citas, para ser simplemente un hombre vestido con sotana blanca. Sin embargo, León XIV permanecía ante su escritorio, firmando con trazo pausado un fajo de decretos destinados a reconectar, en absoluto silencio, el sistema nervioso financiero de la institución más antigua del planeta. No hubo cámaras ni conferencias de prensa en la sala de prensa del Vaticano. Solo un grupo de documentos densos en títulos en latín publicados en una página web. Un acto puramente administrativo a primera vista, pero que en realidad escondía un veredicto definitivo sobre 60 años de historia vaticana escrito no en una homilía, sino en un estatuto. Para comprender la gravedad de lo que ocurría en ese escritorio, es necesario mirar de frente una paradoja que la mayoría de las personas fuera de la Iglesia Católica ignora: la Santa Sede no es solo una autoridad espiritual, sino un Estado soberano con su propio tesoro, un banco, un portafolio de bienes raíces y un cuerpo diplomático. Durante casi un siglo, las finanzas de este entramado no se rigieron por la ley, sino por la discrecionalidad. Una palabra elegante para describir una cultura donde unos pocos hombres dentro de la Secretaría de Estado movían fortunas bajo el blindaje del silencio. Amparados en la idea de que cuestionar a los custodios del tesoro de San Pedro era una impertinencia. Esta discrecionalidad protegida por la soberanía institucional construyó un patrón sistemático de opacidad que se remonta a las décadas de 1970 y 80. En aquellos años, el Instituto para las Obras de Religión operaba con un secreto que rivalizaba con los peores paraísos fiscales, una anomalía jurídica que desembocó en el colapso del Banco Ambrosiano. Su presidente, apodado el Banquero de Dios por su cercanía con las finanzas vaticanas, apareció colgado bajo el puente Blackfriars en Londres en junio de 1982, en un escenario determinado como homicidio décadas más tarde. El arzobispo a cargo del Banco Vaticano en ese momento nunca enfrentó cargos, protegido por la inmunidad diplomática de su cargo. El dinero desaparecía y la soberanía servía de escudo. Este modelo no se quedó en el pasado. Se convirtió en una plantilla de operación que encontró su réplica más feroz en el año 2014. Bajo la dirección del entonces sustituto de la Secretaría de Estado, el Vaticano inyectó 160 millones de euros en un edificio de lujo en el número 60 de Sloane Avenue, en Chelsea, uno de los códigos postales más caros de Londres. 5 años después, la oficina redobló la apuesta, gastando otros 190 millones para obtener el control total de una propiedad que no necesitaba. Lo devastador de esta operación no radica solo en la descomunal cifra, sino en el origen de los fondos, el óbolo de San Pedro. Las monedas y billetes pequeños entregados por fieles de todo el mundo, convencidos de que financiaban hospitales, misiones y obras de caridad del pontífice. Terminaron sosteniendo una especulación inmobiliaria de lujo, cuando el negocio colapsó bajo el peso de su propia opacidad. Con pérdidas estimadas en 140 millones de euros, la grieta se abrió camino hasta la cúspide. El cardenal Angelo Becciu, una vez considerado un sucesor natural para el papado, fue acusado de malversación de fondos, incluyendo el desvío de 125.000 euros a una organización benéfica dirigida por su hermano en Cerdeña y la transferencia de cientos de miles de euros a una consultora externa, Cecilia Marogna, bajo el pretexto de liberar a una monja secuestrada en Mali, dinero que terminó gastado en artículos de lujo y viajes personales. El juicio posterior fue extraordinario. Un cardenal de la Iglesia juzgado por un tribunal penal vaticano en una sala improvisada dentro de los museos vaticanos a lo largo de 86 sesiones. En diciembre de 2023, Becciu fue condenado a 5 años y medio de prisión, una sentencia histórica que demostró que un purpurado podía ser procesado. Aquel juicio ocurrió porque el Papa Francisco, antes de su muerte en abril de 2025, comenzó a despojar a la Secretaría de Estado de su poder de inversión.
Sin embargo, las reformas de Francisco fueron apresuradas, a menudo improvisadas bajo la presión del escándalo, dejando un sistema que aún dependía de comités difusos y de una estructura propensa a diluir las responsabilidades individuales. Este es el territorio que hereda Robert Francis Prevost al ser elegido Papa el 8 de mayo de 2025 bajo el nombre de León XIV, un estadounidense formado lejos de los pasillos de mármol de la Curia, cuya carrera transcurrió en gran parte en Perú. En una de sus primeras entrevistas, al ser interrogado sobre el déficit estructural del Vaticano, el nuevo pontífice respondió con una calma desconcertante. Dijo que era algo en lo que debían seguir trabajando, pero que no era un asunto que le quitara el sueño. Muchos interpretaron esto como la señal de un pontificado que avanzaría con extrema lentitud y timidez, pero la firma silenciosa de este último martes de junio de 2026 revela una estrategia distinta. León XIV no estaba inactivo, estaba estudiando minuciosamente la arquitectura del problema. Con un nuevo decreto de 12 artículos, el Papa ha disuelto la estructura de comités de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, reemplazándola por un director y un subdirector que responderán personalmente ante él, destruyendo la posibilidad de diluir culpas en juntas anónimas. El choque conceptual ha quedado planteado. Frente a una cultura centenaria de discrecionalidad compartida y silencio soberano, el nuevo Papa impone una responsabilidad con nombre y apellido. ¿Podrá este diseño institucional resistir la inercia silenciosa de un sistema acostumbrado a protegerse a sí mismo? ¿O terminará este intento de orden engullido por la misma burocracia que convirtió el dinero de los fieles en un secreto de Estado? Detrás de las fachadas solemnes de los palacios apostólicos, donde los informes financieros oficiales se maquillaban tradicionalmente con una prosa administrativa pulcra y balances en apariencia equilibrados, residía una realidad humana mucho más agrietada y dolorosa. El juicio a Angelo Becciu desveló un abismo que ningún memorándum institucional había osado registrar jamás. Durante las 86 sesiones de aquel proceso penal inédito, celebrado en una sala improvisada dentro de los museos vaticanos, no se estaba decidiendo únicamente el destino de un cardenal que alguna vez aspiró al solio pontificio. Se estaba diseccionando la propia médula espinal de un sistema que justificaba su opacidad bajo el pretexto del servicio sagrado. Fue precisamente en el estrado donde las costuras de la discreción institucional comenzaron a ceder de manera irreversible. El testimonio, bajo juramento de figuras clave como el arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, destapó una dinámica de presiones y justificaciones en cadena. Peña Parra declaró sin ambages que los funcionarios se sintieron forzados a desembolsar sumas millonarias adicionales con el único fin de desenredar y extraer a la Iglesia de la ruinosa operación inmobiliaria de Sloane Avenue en Londres. En su versión de los hechos, no había conspiradores aislados actuando en las sombras, sino una maquinaria perfectamente jerarquizada, donde cada decisión importante había sido revisada y autorizada por el propio secretario de Estado. El cardenal Pietro Parolin, quien ordenó de forma explícita proceder con el acuerdo. Más aún, el relato judicial insistió sistemáticamente en que el mismísimo Papa Francisco había sido informado de manera directa en fases cruciales de la negociación, otorgando su asentimiento personal a los pasos clave. Esta era la verdadera fractura del sistema, un laberinto burocrático diseñado de tal forma que nadie tuviera que sostener el peso de la responsabilidad en solitario. Un engranaje donde la firma de un superior servía para absolver la imprudencia del subordinado, diluyendo la culpa en una nebulosa de autorizaciones compartidas. Mientras los despachos curiales se aferraban a estas justificaciones de procedimiento, la onda de choque golpeaba con dureza el exterior, revelando la desconexión total entre los burócratas de la fe y la realidad de los creyentes. El dinero evaporado en los lujosos barrios británicos no procedía de un fondo abstracto de especulación, procedía en gran parte del óvulo de San Pedro.
Eran las monedas de un trabajador en Manila que dejaba su ofrenda confiando en que aligeraría el dolor de un enfermo, o los sacrificios de una maestra, jubilada en la Polonia rural, que entregaba lo poco que tenía porque creía en la palabra de la institución. La traición a esa confianza se tradujo en un vacío medible y frío. Una caída drástica y documentada en las donaciones globales que los propios oficiales de finanzas del Vaticano han tenido que admitir abiertamente. Es contra este muro de descrédito y sutil resistencia interna contra el que choca el temperamento del nuevo pontífice. Frente a una curia que esperaba a un administrador paralizado por el legado de su predecesor, o a un líder ansioso por ganar la atención de los medios, León XIV impone una resistencia basada en el análisis minucioso. Su llamativa declaración de que el déficit no le quitaba el sueño fue interpretada por muchos como indiferencia, pero en realidad ocultaba la gestación de un cambio estructural profundo. La resistencia sutil de la vieja guardia, habituada a diluir la rendición de cuentas en comités difusos, empieza a crujir ante un estatuto que elimina la comodidad del anonimato, forzando a los hombres del dinero a sostener la mirada de sus controladores y a responder con su propio nombre y cargo por cada transacción autorizada. La onda de choque del juicio Abechiu y las revelaciones sobre Sloane Avenue no se limitaron a las paredes del Tribunal Vaticano. Sus repercusiones agrietaron la base misma sobre la que se sostiene la autoridad moral de la Iglesia ante el mundo. El impacto más severo se midió en el silencio de las canastas de ofrendas vacías en parroquias de todo el globo, un indicador indiscutible de que la confianza de los fieles se había quebrado. Ante esta crisis de credibilidad sin precedentes, las líneas de resistencia dentro de la propia curia romana comenzaron a activarse con esa discreción táctica y silenciosa que el sistema ha perfeccionado durante siglos. Las estructuras oficiales y ciertos sectores jerárquicos intentaron de inmediato suavizar el impacto del veredicto histórico de diciembre de 2023. Se impuso en los pasillos vaticanos una narrativa que buscaba presentar el colosal desfalco en Londres como una anomalía aislada, un error de juicio de un grupo de actores individuales que ya habían sido procesados y apartados. El instinto de autoprotección institucional presionaba para pasar página rápidamente, sugiriendo que con la condena a Abechiu, la herida ya estaba cerrada, y que las reformas de Francisco ya habían cumplido su función saneadora. Se argumentaba en voz baja que seguir hurgando en los mecanismos de control financiero solo serviría para prolongar el escrutinio público, dañar la reputación diplomática de la Santa Sede y ahuyentar aún más a los donantes desilusionados, frente a esta resistencia pasiva que apostaba por el olvido y el retorno al viejo orden de comités difusos. La postura de León XIV se mantuvo de una firmeza imperturbable. El nuevo pontífice comprendió que la absolución de los síntomas no curaba la enfermedad estructural. Su respuesta no fue un discurso encendido para las cámaras, sino una serie de decisiones metódicas que demostraban que no se dejaría arrastrar por la prisa ni por las presiones de la vieja guardia. A lo largo de su primer año, mientras la atención del mundo y de la propia Iglesia se desviaba hacia debates urgentes como su primera encíclica sobre inteligencia artificial, las tensiones crecientes con la Hermandad de San Pío X o los preparativos de dos consistorios extraordinarios. El Papa continuó armando la arquitectura de su reforma financiera en el más absoluto segundo plano. La determinación del pontífice quedó sellada no solo con la reestructuración de la Agencia de Inteligencia Financiera mediante el Estatuto de 12 artículos, sino con el mensaje directo que envió a toda la jerarquía eclesiástica pocos días antes de firmar el decreto. En la mañana del 26 de junio, en el aula Pablo VI, ante 178 cardenales llegados de todos los continentes para el segundo consistorio extraordinario de su pontificado, León XIV rompió con el protocolo de la sumisión privada. Con una franqueza que sacudió a los presentes, les advirtió que el ministerio encomendado no podía llevarse a cabo en la soledad del despacho papal. Les exigió un apoyo que fuera fuerte, explícito y público.
No quería notas confidenciales ni consultas a puerta cerrada que perpetuaran el juego de la discreción. Les exigió pararse junto a él visiblemente, como hermanos que se sostienen mutuamente, y no como guardianes de intereses particulares. Para acentuar esta demanda de transparencia, el Papa modificó incluso la disposición del espacio de debate, sentando a los cardenales en mesas redondas para forzar un diálogo directo y horizontal, en lugar de los discursos individuales y formales desde el estrado que solían caracterizar estas citas. Con este movimiento, León XIV elevó la tensión institucional a su punto máximo. Al vincular directamente la sinodalidad y la autoridad con la obligación de rendir cuentas en público, el Papa colocó a todo el colegio cardenalicio frente a una decisión inevitable. La atmósfera en Roma se volvió densa, cargada de una expectación silenciosa. El escenario estaba completamente dispuesto para el choque definitivo entre la antigua cultura del secreto compartido y la nueva exigencia de una responsabilidad ineludible expuesta a la luz. En la mañana del 26 de junio, bajo la imponente techumbre del aula Pablo VI, se escenificó el desmantelamiento de una vieja liturgia de poder. Frente a León XIV se sentaban 178 cardenales, hombres que habían viajado desde todos los rincones del mapa eclesiástico para asistir al segundo consistorio extraordinario de este pontificado. Pero la geografía física de la sala ya advertía que las reglas tradicionales habían sido revocadas de manera irrevocable. En lugar de la habitual disposición jerárquica, donde los purpurados esperaban su turno para ofrecer intervenciones formales y breves, desde un estrado individual, los príncipes de la Iglesia se encontraron distribuidos en mesas redondas. No había espacio para el monólogo ceremonioso, ni para la autocomplacencia ni del rango. El formato obligaba al debate cara a cara, a la exposición directa y al fin de la simulación. Fue en ese espacio de confrontación silenciosa donde el Papa pronunció las palabras que descorrieron el velo del secreto institucional. Su voz, contenida pero cargada de una firmeza desprovista de patetismo, planteó una exigencia insólita en la historia reciente de la curia. El ministerio que le había sido confiado, les dijo mirándoles a los ojos, no podía sostenerse en la soledad del aislamiento. Exigió de ellos un apoyo que no se limitara a las notas privadas ni a los consejos susurrados tras puertas cerradas. Demandó un respaldo que fuera fuerte, explícito y público. Con una precisión quirúrgica que heló el ambiente, León XIV exhortó a los cardenales a comportarse como verdaderos hermanos que se sostienen mutuamente en la intemperie del mundo, y no como guardianes de intereses particulares. Aquella frase resonó en el aula con el peso de una sentencia histórica. Era un ataque directo a la cultura curial que durante generaciones había confundido la lealtad con el encubrimiento y el servicio con la defensa de feudos personales. En el silencio denso que siguió a sus palabras, los presentes comprendieron que el pontífice estaba desmantelando la fachada de discrecionalidad compartida que había hecho posible el desastre de Sloane Avenue, al exigir que el apoyo y la deliberación fueran públicos. El Papa arrancaba la máscara de anonimato detrás de la cual los burócratas del Vaticano habían tomado decisiones financieras desastrosas sin asumir jamás las consecuencias en solitario. La culminación de esta ofensiva contra el secreto no tardó en materializarse. 4 días después de aquel consistorio, el último martes de junio, León XIV tradujo el clamor de sus palabras en la frialdad de la ley. Al estampar su firma en el nuevo Estatuto de 12 artículos para la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, el Papa ejecutó un acto de demolición institucional controlado. Eliminó de un plumazo el comité difuso que gobernaba el organismo, una junta donde las responsabilidades se licuaban en actas impersonales, y lo sustituyó por un director y un subdirector nombrados directamente por él para un mandato de 5 años. A partir de ese instante, ya no habría un comité al que culpar cuando las cosas salieran mal. Había nombres, apellidos y plazos estrictos de rendición de cuentas. Este acto irreversible devolvía el valor a la verdad y a la experiencia humana más pura, tantas veces pisoteada por la burocracia financiera.
Era el desagravio silencioso al trabajador de Manila y a la maestra polaca, cuyas pequeñas monedas de sacrificio habían sido desviadas hacia la especulación inmobiliaria en Chelsea. El nuevo diseño de León XIV decretaba que la credibilidad de la Iglesia no se recupera con grandes discursos apologéticos, sino con la humilde y rigurosa vigilancia de cada centavo. La escena del Papa firmando en su día de descanso no buscaba el aplauso rápido de la prensa, sino asegurar que el sistema se vigile a sí mismo de manera implacable. El gran manifiesto de este pontificado no se escribió con retórica emocional, sino con la arquitectura unglamurosa de un reglamento que expone a los responsables de la custodia del tesoro al juicio de la luz pública, impidiendo para siempre que el silencio vuelva a ser el guardián del dinero. El veredicto del Tribunal Penal y la posterior promulgación del nuevo estatuto de la ASIF por parte de León XIV marcaron el inicio de una transición sumamente silenciosa pero profunda en el tejido del Vaticano. Las consecuencias a largo plazo de esta reforma no se manifestaron a través de declaraciones triunfalistas, sino en la fría precisión del nuevo ordenamiento. El control financiero dejó de ser un escenario de improvisaciones espasmódicas, nacidas al calor de los escándalos, para convertirse en una disciplina cotidiana. La autoridad de la Agencia de Inteligencia Financiera, reforzada por los 12 artículos del Estatuto, empezó a ejercer una supervisión prudencial estricta sobre cualquier entidad que realizara actividades económicas dentro de los muros vaticanos, incluyendo la fiscalización de disputas entre los usuarios comunes y el propio Instituto para las Obras de Religión. Este cambio técnico, que antes se limitaba únicamente a los temas de pago, ahora cubría toda la gama de servicios bancarios, cerrando de forma definitiva la rendija de la discrecionalidad desregulada a nivel práctico. El Papa no optó por una purga drástica de la curia, que buscase instalar una facción personal de leales. Su estilo de gobernanza favoreció la continuidad y el fortalecimiento institucional. En dependencias clave, como el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, León XIV ratificó y promovió a los cuadros técnicos que su predecesor ya había seleccionado, elevando a la hermana Alessandra Smarilli al cargo de prefecta y manteniendo al cardenal Fabio Baggio como proprefecto. Esta decisión envió una señal inequívoca de que las reformas ya no dependerían del favor de un pontífice en particular o de alianzas cortesanas, sino pues de la robustez de las estructuras y del perfil profesional de quienes las dirigen. Sin embargo, la verdadera resonancia de esta transformación se sintió mucho más allá de los despachos romanos y los pasillos de la curia. Se localizó en la realidad cotidiana de aquellos creyentes vulnerables con cuya generosidad se sostiene la Iglesia. Las donaciones al óbolo de San Pedro, que habían sufrido un declive real y documentado tras el escándalo del edificio de Sloane Avenue, comenzaron el lento proceso de su reconstrucción. Para el obrero en Manila, que deposita unas monedas en la colecta con la esperanza de sanar a un enfermo en un continente lejano, y para la maestra jubilada en la Polonia rural, que desprende de su pensión lo que puede ahorrar confiando en la palabra de sus pastores, las nuevas reglas de rendición de cuentas significan la devolución de la dignidad a su sacrificio. El fin de la era de la opacidad garantiza que sus humildes contribuciones no volverán a sostener las inversiones especulativas de un cardenal o los lujos de asesores externos. La narración se cierra volviendo a la serenidad de aquel martes de descanso, con el que comenzó la historia. Mientras el mundo exterior centraba su atención en los grandes conflictos doctrinales, con la Hermandad de San Pío X o en los discursos papales ante los consistorios. León XIV prefirió sentarse a solas en su escritorio para firmar un estatuto técnico. El final de este largo camino revela una verdad existencial profunda, que la credibilidad de una institución milenaria no se rescata mediante disculpas espectaculares ni a través de gestos mediáticos, sino en el trabajo invisible de ajustar las tuercas de su propia gobernanza. El éxito de esta reforma se medirá en el futuro por una absoluta ausencia de acontecimientos dramáticos, se medirá en que el dinero de la fe fluya con limpieza,
en que las auditorías sigan siendo aburridas y en que ninguna decisión financiera tenga que ser juzgada de nuevo en 86 dolorosas sesiones. Bajo la luz dorada del Tíber, el pontífice en su solitaria mesa de trabajo dejó una estructura diseñada para sobrevivir a su propia persona, devolviendo la confianza a los más humildes a través de la humilde y firme transparencia del deber cumplido.